Este Alianza, señores, es un monstruo. Es un rayo. Muy buenas a todos, bienvenidos a este pequeño espacio que se llama Taco Sports. Y bueno, hoy día, esta información es de ayer, obviamente, en el que Alianza Lima, Universitario y Cienciano exigieron rendición a la FPF por las cuentas sobre los viajeros a España y Qatar, que como mencionamos también en un video durante la semana pasada, mencionamos una mejor, porque los formo parte de esto también, porque finalmente lo son, que mostraron sobre los 141 invitados a la gira, prácticamente, que hizo Perú para el repechaje entre el cambio entre España y Qatar. 141 invitados, 1,5 millones de soles gastados, bueno, 1,5 millones de dólares gastados, con 141 invitados que no tenían nada que ver con la selección. Familiares de Néstor Bonillo, el propietario de Mi Barruto, políticos, dirigentes de las ligas departamentales, o sea, una chanfaina viajó con Perú para ahí. Y como dije, lo permitió Agustín Lozano, lo permitió Blitas y lo permitió Gareca. Como dije, y ahí estoy nombrando en orden de jerarquía de quién debe ser la responsabilidad. Primeramente de Agustín Lozano, pero dudo mucho que Oblitas no hubiese tenido palabra en aquello, y tampoco Gareca, que finalmente también ha permitido que las esposas y que todo Zamundo entre a la concentración de la selección, lo cual es preocupante finalmente, porque no se han tomado en serio finalmente el repechaje como debería ser. Bueno, de ahí Oblitas y Gareca dicen que sí hubo concentración, que sí hubo compromiso al 100%, pero no se nota realmente compromiso, como dije, lo de Costa Rica, las esposas saludando a través de Instagram, no estando en el estadio ya agrupadas y posando como si fuesen como si fuese una fiesta. Bueno, veamos acá lo que dicen los compadres Alianza Lima, Universitario y Cienciano. Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano presentaron este jueves una carta dirigida a la FPF, la Federación Peruana de Fútbol, en la cual solicitan la rendición de cuentas y la lista de personas que viajaron a España y Qatar con la selección peruana de cara al repechaje. O sea, obviamente lo piden que la lista finalmente sea de forma oficial, que no sea la lista filtrada. Y finalmente la FIFA y la Conmebol como que apoyan ese tipo de medidas de parte de los clubes. Fomentan también, ¿no? Y están debidamente resguardadas, soportadas, esa palabra, ¿no? Nuestras instituciones enviarán la carta a Conmebol y la FIFA en su legítimo afán de transparentar los gastos que la FPF viene realizando de manera inconsulta, los cuales no solo serían arbitrarios y carentes de sustento técnico, sino que también podrían reflejar un aprovechamiento del cargo para pagar favores políticos. Empezó el comunicado en conjunto. Debemos señalar que esta mala utilización de recursos de la FPF no es algo nuevo en la economía nacional, desgraciadamente, pues hace 2 años la Conmebol sancionó a varios funcionarios de dicha entidad, entre ellos al mismo señor Agustín Lozano, por un escandaloso caso de reventa de entradas. Pues sí. Asimismo, los equipos de la Liga 1 Betson elevaron la petición de una reestructuración de nuestro fútbol. A su vez enviaron una carta a Conmebol y FIFA. También recordaron que la Conmebol le aplicó sanción económica a Agustín Lozano por caso de reventa de entradas. Como que nos repetimos, ¿no? Debo señalar que esta mala utilización de los recursos del FPF no es algo nuevo en la balompié nacional, pues hace 2 años fue un escandaloso... Pero ya lo mencionaron acá. ¿Quién escribió ese artículo? Redacción RPP. Muy bien, redacción RPP significa que el practicante González ha escrito este artículo. ¿De verdad no hay nadie revisando estas vainas? Bueno, ¿lo revisamos más detenidamente? Creo que sí, ¿no? Comunicado de Alianza Lima. A ver, comunicado conjunto. Ante la información brindada por los medios de comunicación sobre los gastos realizados por la Federación Peruana de Fútbol con ocasión del repechaje ante Australia, damos a conocer a la opinión pública que hemos cursado una carta a la FPF en la que solicitamos formalmente la rendición de cuentas del viaje de la selección, así como la lista de personas que acompañó a la delegación nacional en sus vuelos a España y Qatar. Nuestras instituciones también enviarán dicha carta a la Conmebol y a la FIFA, en su legítimo afán de transparentar los gastos que la FPF viene realizando de manera inconsulta, los cuales no solo serían arbitrarios y carentes de sustento técnico, sino que también podrían reflejar un aprovechamiento del cargo para pagar favores políticos. Los clubes efectuamos aportes dinerarios significativos a la FPF por conceptos de taquilla y derechos de televisión, y ese dinero parece que está utilizándose para fines personales, para favorecer a otras personas. Y esto es un inciso mío, y lo que más dice acá.
Además de afectar nuestro presupuesto anual sin recibir nada a cambio del máximo ente rector del fútbol peruano, ¿qué mal haría en realizar gastos injustificados para favorecer a personas ajenas al sistema deportivo? Acá quiero hacer otro paréntesis. Que finalmente, si estos equipos que se juntan, Alianza Universitaria y Cienciano, a ver lo que dice la prensa ahorita mismo de Alianza Lima es un reclamón y no sé qué más, que venía diciendo no Eric Osores ahí durante el fin de semana. Alianza Lima está que se hace la fama de reclamón, por lo que está quejándose lo de jugar ahí en Juliaca contra Binacional. A ver qué cosa dicen sobre esto, realmente, ¿no? No sé cuáles serán sus comentarios. A ver si es que hay forma de criticar la FPF desde la prensa, ¿no? O también están ellos felices porque pueden tener su acceso libre a los seleccionados, a viajecitos y tal, ¿no? A ver, tener cuidado con lo que pasa ahí. A ver, ¿qué más dice acá? A ver. Asimismo, debemos señalar que esta mala utilización de los recursos de la FPF no es alguna buena balompié nacional, pues hace 2 años la Conmebol sancionó a varios funcionarios de dicha entidad, entre ellos al señor Agustín Lozano, por un escandaloso caso de reventa de entradas. Por último, este nuevo escándalo que influyó negativamente en el ámbito deportivo y nos costó la clasificación al mundial, nos debe llevar a una profunda reflexión, pero sobre todo a una verdadera e impostergable reestructuración del fútbol peruano, la misma que debe incluir la destitución de quienes, en cargo de acefalía, se arrojan la representación de la FPF. Para los que no sepan qué es acefalía, vamos a poner el significado acá en Google, San Google. Cualidad de acéfalo, ya lo saben. Ahora regresamos, la mentira. Malformación congénita del embrión que consiste en la ausencia parcial o total de la cabeza. Dudo mucho que esto sea acefalía, dice, ¿no? A ver, RAE, ¿qué dice la RAE? Acefalía, carencia de cabeza en existencia de jefe de una sociedad o comunidad. Esta sí es la definición. Se pronuncia acefalia o acefalia. Total, ¿es acefalia o acefalía? Porque acá yo veo una tilde, ¿no? A ver, lo ponemos con tilde. Acefalía. Cualidad de acéfalo. A ver, la cefalía de la persona jurídica, problemática y propuestas. A ver, bueno, acá que dice, claro. ¿Qué significa la cefalía? La cefalía de la persona jurídica se da ante la culminación de la vigencia de las atribuciones de representación de los consejos directivos o directorios, lo que genera una problemática al interior del ente colectivo y frente a terceros. En los entes no lucrativos se presenta una gran cantidad de inconvenientes como consecuencia de una incompleta regulación ante la extinción de la vigencia de los representantes, lo que requiere una respuesta legal. Lo que quiere decir que, obviamente, la mentira, estoy jugando acá. Que bueno, como dicen, ¿no? Prácticamente es incompatibilidad. O sea, por la gente que ha estado haciendo actos de corrupción en la Federación Superior de Fútbol, que puede ser desde Agustín Lozano hasta el secretario, que probablemente también habrá viajado ahí, y que finalmente no los hace aptos para continuar en la FPF. Y finalmente están aprovechándose de su cargo. Y bueno, y veamos también la actitud matonesca que ha tenido la Federación Peruana en cuanto a su respuesta, ¿no? Pero ¿qué dice PES acá? La Federación consigue, a ver, el comunicado total, ¿no? ¿Lo leemos totalmente? Ya, lo leemos totalmente mejor. Comunicado. Sobre el comunicado publicado hoy por los clubes Alianza Lima, Cienciano y Universitario de Deportes, la Federación Peruana de Fútbol rechaza rotundamente todo su contenido y hace conocimiento público lo siguiente. A ver, ¿qué dice? A la fecha dichas instituciones no han solicitado ninguna información vinculada a la rendición de cuentas ni lista de pasajeros sobre viaje de la selección a Qatar. A ver, bueno, lo han solicitado ahí bueno, a no ser que haya un papeleo formal para solicitar dicha información, pero sí la han solicitado por lo menos en el comunicado. Dice, tampoco se han acercado a la FPF ni a ninguno de sus órganos para recabar dicha información. En ese sentido, la FPF considera que la publicación bajo comentario es un acto tendencioso y distractor de asuntos y resultados deportivos que tienen cada una de sus administraciones temporales. O sea, supuestamente Alianza Lima, Universitario y Cienciano están utilizando este comunicado para distraer de sus resultados deportivos actuales. Supuestamente. Pero la verdad es que ni va ni viene, porque eso no ¿a quién distrae realmente sobre el presente futbolístico de los equipos? Eso no tiene nada que ver. Más bien la FPF está que se quiere cubrir sobre ese gasto millonario que hubo en llevar amiguetes a la gira en España y a la gira de Qatar. Y acá, ¿qué dice más? La FPF es una institución que se maneja de manera profesional, transparente y está sometida a permanentes auditorías nacionales e internacionales.
así como a controles financieros de FIFA, Conmebol y de su asamblea de bases, resultando desde 2019 una institución sólida y sin observaciones. Sin observaciones. Por ello no tiene gastos arbitrarios ni necesidad de realizar pagos políticos de ninguna clase. Bueno, obviamente no decir el comunicado que sí hemos pagado y favorecido políticamente a ciertas personas o que sí se realizan gastos arbitrarios, ¿no? O sea, están diciendo las palabras que tenían que decir finalmente. Y bueno, a lo mejor es un chiste, porque finalmente también ahorita mismo se le ha investigado a Agustín Lozano y también se le ha condenado previamente por lo de la reventa de entradas. Así que bueno, veamos. En el 3, durante el año 2020, producto de la pandemia de la COVID-19, hay que ponerse de acuerdo, ¿es del COVID o de la COVID? La FPF dejó de percibir los ingresos por taquillas y exoneró a los clubes de realizar aportes por... Se reinició esto. Hacer aportes por derechos de transmisión. Para el año 2021 la FPF tampoco tuvo ingresos por taquilla y los aportes por derechos de transmisión fueron compensados por la gran mayoría de clubes con los fondos que la FPF les destinó para dicho periodo. A pesar de ello, la FPF asumió los gastos operativos y de bioseguridad de la Liga 1 Movistar y Liga 2 en el 2020, así como de la Liga 1 Betson, Liga 2, la Liga Femenina de 2021, y para este año la FPF viene asumiendo ciertos gastos operativos y logísticos de los campeonatos que organiza. Bueno, es la federación, es quien organiza la liga, así que abanderarse por gastar para la organización de la liga, como que no suena, ¿no? Asimismo, dichos clubes formaron parte del programa de ayuda económica que la FPF ofreció durante los años 2019, 2020 y 2021, con importantes sumas de dinero para todos los clubes profesionales, sin excepción alguna. Acá está raro lo del comunicado, prácticamente está que te dicen, fíjate, te he ayudado desde el 2019 hasta este año, supuestamente te he dado soporte en el gasto de la organización de la liga, así que mejor te quedas calladito, es prácticamente lo que dice acá. Hasta que le recuerda lo que hizo a su favor la Federación sobre Alianza Lima Universitario y Cienciano, como para que se queden callados. Eso es prácticamente lo que dice acá entre líneas el comunicado. ¿Y qué más dice acá? En ese sentido, resulta tendencioso y de escasa memoria por parte del Club de Alianza Lima, Cienciano del Cusco y Universitario de Deportes sugerir una mala utilización de los recursos de la FPF cuando ésta cumplió con apoyar al fútbol peruano durante toda la pandemia y aún continúa con esa misión. Pero es que no están hablando sobre esos gastos, están hablando sobre gastos relacionados sobre la selección. Y acá no mencionan realmente los gastos relacionados con la selección, con los partidos de la selección. Mencionan en todo momento la liga, que supuestamente están auditados por la FIFA y por la Conmebol a cada rato, que están siendo controlados. Pero realmente no mencionan, hasta ahorita, hasta el punto 3 que termina, no está mencionando prácticamente nada, no mencionó nada sobre los gastos que se han hecho en lo de la gira de la selección. Más bien, es un recordatorio de favores a los equipos que están denunciando esto. Si esto no es una actitud matonesca, no sé qué lo sea. ¿Qué dice más? Como consecuencia de lo anterior, queda demostrado que la FPF no realiza ninguna mala utilización de sus recursos. ¿Qué ha demostrado? Sin mencionar realmente nada sobre los gastos para la gira de repechaje. No se menciona nada. Solamente dice que supuestamente los clubes no han solicitado la lista, que están siendo auditados en todo momento por la Conmebol, que ya le han pagado a la liga y tal durante la pandemia en 2020, 2021, y que ha ayudado económicamente a Alianza Cienciano y Universitario. O sea, realmente eso no es ninguna demostración de que 141 personas y $1,5 millones han gastado de forma irregular, por lo menos dicho, ¿no? No dice acá finalmente nada. Y a ver, y acá por fin, en las últimas tres líneas recién menciona a lo de la gira y a lo que compete realmente, porque son 3 puntos, 3 párrafos, bueno, 4 o 5 párrafos sobre contenido nulo prácticamente, sobre lo que realmente es el tema que viene ahorita, ¿no? Como consecuencia anterior que ha demostrado que el FPF no realiza ninguna mala utilización de sus recursos, bla bla bla. Y con relación al viaje de la selección peruana al partido de repechaje, la FPF precisa que ninguna persona ajena al sistema deportivo viajó de manera solventada por la FPF. Eso dice. Y recién lo dice en las 3 últimas líneas. ¿Y por qué no? Como dije, transparencia, muéstralo, pon la lista, pon los boletos, los recibos, lo que has gastado, las boletas, todas esas vainas, ¿no? Muéstralos. Y finalmente, si realmente son transparentes, ¿cuál es el problema de no mostrarlos? O sea, de verdad tiene más con la polémica, ¿no?
Tienes que esperar que los clubes lo pidan o tú tranquilamente en aras de la transparencia mostrarlo y decir, fíjate, ya sale una lista, pero esta es la verdadera lista y esta es la verdadera boleta de gastos y tal. Como ves, ningún gasto ha salido de parte de la FPF, todo se rapado de su bolsillo. Y bueno, esto ya entre otro tema extradeportivo que sería Gareca, Oblitas y Lozano permitiendo que la selección se concentre con el gerente Mibarrunto y con gente de las ligas departamentales ahí, que tampoco pintan nada ahí en estos partidos. Así que, bueno, acá hasta que se cubren, ¿no? Que ninguna persona ajena al sistema deportivo viajó de manera solventada por la FPF. O sea, están diciendo que sí, ha viajado tal vez el de la Liga 2, el de la Liga Departamental de Tacna, la Liga Departamental de tal, pero que el gerente en Vivarronto él ha viajado con su plata. Prácticamente están diciendo eso. Pero ya dime tú qué cosa pintan ahí los jefes de la Liga 2, o sea, ¿no? De la Liga 2, de la Copa Perú. ¿Qué pintan ahí los gerentes departamentales? ¿Qué pintan ahí? No pintan para nada. Y aún así han viajado con la selección. Y lo han permitido. Y esos gastos sí han sido solventados por la FPF. Porque no hay ninguna razón por la que el de la Liga 2 viaje a Qatar y viaje a España. No hay ninguna razón. Y a ver qué más dice. Hay que tener en cuenta elevar la petición de estructuración de nuestro fútbol peruano. A ver, hay punto 5 también. De igual manera, la FPF rechaza todo tipo de escándalo en el seno de la selección peruana y su viaje a Qatar. Por el contrario, reconoce el trabajo profesional del convenio técnico liderado por el profesor Ricardo Gareca y el plantel de jugadores. Que es decir, nada prácticamente, ¿no? Rechaza todo tipo de escándalo en el seno de la selección peruana y su viaje a Qatar. No, fíjese lo que ha tenido que pasar para que finalmente se destape todo esto, porque, bueno, no debía colocarme desde abanderado ahorita mismo, pero la verdad que yo no veía la selección capaz de clasificar al mundial desde el inicio de las eliminatorias, así que, y que finalmente que las cosas raras y que finalmente los resultados mentirosos, como el subcampeonato de la Copa América y el hecho de llegar al repechaje, ha ocultado varias cosas durante estos 4 años. Y como se expone, Gareca dijo que iba a... Pone que después de clasificación al mundial, Gareca se iba a poner los pantalones e iba a iniciar la reestructuración. Pero no lo hizo en 4 años. Y ahorita que ya otra vez que fracasó y que está por irse, ahora sí pido una reestructuración. ¿Por qué no se hizo antes nuevamente, no? Y todo ello es responsable, la federación, el mismo Blitas, el mismo Gareca, todo lo que han permitido estos 4 años y que se ha tenido que destapar justamente ahorita. Por eso, la caída de repechaje es lo mejor que le ha podido pasar ahorita mismo a la federación, o sea, al fútbol peruano, a la selección peruana, porque se está destapándose todas las cosas que supuestamente estaban haciéndose bien, pero que finalmente no se estaban haciendo bien para nada. ¿Qué más dice acá? Reconoce la verdad, ese flor, ¿no? Asimismo, es importante precisar que en los próximos días la FPF dará a conocer el plan de reestructuración del fútbol peruano, que obedece un trabajo conjunto con expertos nacionales e internacionales que desde tiempo atrás vienen trabajando para dicho objetivo, supuestamente. Por lo tanto, les apuesto que vienen trabajando en dicho objetivo desde el martes después de las eliminatorias. Por lo tanto, dicha reestructuración no obedece a ninguna presión reciente por estados deportivos ni por declaraciones malintencionadas, así como no, que intentan confundir la opinión pública para satisfacer intereses particulares. La FPF invoca a todos los clubes de fútbol peruano a que se manejen con transparencia y logren estabilidad institucional. Pero inicia tú con la dicha transparencia, muestra las cuentas, muestra los invitados, a ver si realmente todos los viajeros son realmente ligados al ámbito deportivo y los que no lo son han pagado con su plata su boleto a la gira repechaje, ¿no? A ver qué más acá, y logran estabilidad institucional, rindiendo cuentas a sus asociados e hinchas de manera tal que muestren un crecimiento deportivo que se refleje resultados tal como sus seguidores y patrocinadores exigen. Finalmente, la FPF considera oportuno asegurar que prevalecerá el mérito deportivo en todas sus competiciones por encima de cualquier manipulación fuera de las canchas del juego. No recuerdo dónde lo leí, no recuerdo si fue en las noticias o tal, que finalmente dijeron, mientras más aclares, más oscureces. Y que finalmente diga acá que considera oportuno asegurar que prevalecerá el mérito deportivo en todas sus competiciones por encima de cualquier manipulación fuera de las canchas de juego. Y acá piden que se concentren supuestamente en el crecimiento deportivo, resultados, bla bla. Prácticamente le están diciendo a los clubes, tú cállate, concéntrate en tus cosas y a mí no me toques. No me toques porque yo te ayudé en el pasado, así que no tienes nada que decir acá. Ese es en síntesis todo lo que ha dicho la Federación Peruana. No me puedes hablar, yo te he ayudado, yo soy tu jefe, tú concéntrate en lo tuyo
pedazo de porquería prácticamente lo que han dicho. Y lo cual es preocupante finalmente, o sea, ver la actitud matonesca con la que está hablando la federación sobre cosas que realmente deben saberse. Porque que finalmente se debe saber, finalmente eso ha perjudicado al equipo, porque si hubiese habido una concentración hecha y derecha, quién sabe, ahorita todavía estaríamos celebrando. Pero bueno, mejor que no haya pasado como lo de Barcelona, ¿no? Mejor que haya habido esas goleadas 8-2 y tal, porque ha permitido que se destapen cosas que eran dañinas finalmente para el equipo, por ejemplo, el equipo de Barcelona, y también está destapándose cosas que son mucho más dañinas para nuestra selección, que finalmente eso nos va a importar mucho más con toda esta actitud matonesca, que finalmente solamente de 5 puntos, solamente en el punto 4 ha mencionado un poquito y en el punto 5 también un poquito, y de ahí todo lo demás es amenaza a los clubes para que se queden callados, lo cual es preocupante, lo cual es bastante preocupante. Y como dije, solamente acá hay, en estos artículos hay, aunque no debería haber, porque solamente en este tipo no debe ser información sobre opinión, pero casi siempre cuando son temas relacionados a Alianza Lima o tal, es información mezclada con opinión. Pero en cuanto a los temas relacionados con la federación, es básicamente opinión. Ahí sí se guardan las palabras. Y eso preocupa. A ver cuánta plata entra a la prensa de parte de la Federación Peruana, cuánta plata le entra a la RPP, cuánta plata le entra al Grupo de Comercio, cuánta plata le entra al Depor, al Trome, al Libero, para que no hablen demasiado sobre la Federación Peruana. Y preocupa, como dije, ¿no? A ver qué más acá dice. Tito Ordóñez sobre la rendición de cuentas de la FPF. Hubo cualquier cantidad de políticos invitados y se otorgaron bonos de éxitos. A ver, que se Alianza Lima, la mano de este deporte Cienciano, ya sabemos. Y sobre este tema, Tito Ordóñez manifestó que el club íntimo está en todo derecho de hacerlo, obviamente. En diálogo con Radio Ovación, el delegado del club victoriano manifestó que Alianza Lima, al igual que la U Cienciano, integra la asamblea de bases, por lo que tiene legítimo derecho de pedir información económica. Pero igualmente, ya sea o no un miembro de la asamblea de bases, es un equipo miembro de la Liga 1. Son equipos miembros de la Liga Profesional del Fútbol Peruano. Así que está en su derecho de solicitar también la rendición de cuentas de parte de la Federación Peruana de Fútbol sobre lo que se ha gastado, más en un caso tan escandaloso como este. ¿Qué más dice? Asimismo sostuvo que se busca es que este tema pueda transparentarse, pues hay dinero que pertenece a sus clubes. Obviamente, dinero que son de los clubes, como se dice, ¿no? Derechos de televisión y tal. O sea, dinero que ingresa de a la FPF de parte de los clubes de forma rotatoria, o sea, de forma continua, y que finalmente ese dinero se use para favorecer amiguetes. Preocupa, ¿no? ¿Qué más acá? El objetivo es que esto sea transparente. No olvidemos que en el mundial pasado hubo una situación igual con personas de la junta directiva y directorio. Sostuvo no sin antes manifestar que uno nunca debe perder la ilusión de que realmente es transparente y uno siempre tiene que ejercer el derecho. De que el mundial pasado finalmente no se habló mucho sobre ello porque en teoría había buenos resultados deportivos y había otras cosas por las que darle información. Pero ahorita mismo sin mundial y tal, por lo menos durante un segundo se dio vuelta a eso. Pero como dije, de ahí una autocrítica de parte de Agustín Lozano, de parte de Oblitas, lo cual preocupa más, y de parte de Gareca sobre los invitados y tal, sobre la concentración que debió haber tenido el equipo, y no se ha dicho nada. Botaron a Villamarín y de Manucci, y recuerdo que decía que le iba a romper Universitario, no sé qué más, ¿no? Bueno, a ver qué más de acá. Incluso creo que nunca era políticos informó el enorme gasto que hubo para el Mundial de Rusia. Hubo cualquier cantidad de políticos invitados, otorgaron unos éxitos a los funcionarios de la FPF. Esto le llevó a que los tres clubes solicitaran información sobre los gastos hechos y la lista de personas que viajó con la selección peruana. Bueno, acá el titular está hablando como si esto estuviese hablando sobre hubo cantidad de políticos invitados, tocaban buenos éxitos, como si estuviese hablando ahorita mismo sobre lo del Qatar 2022. Pero acá acá se nota que está hablando sobre el Mundial de Rusia. Está llevado que los días atrás se dio la República dio a conocer la lista de 141 personas. La lista incluye familiares de algunos futbolistas como la Paula, la familia Cueva, la familia Estorbunillo. Y también aparecen 8 presidentes de ligas departamentales, como mencionamos, ¿no? De Hugo Vizcarro de Piura, Roberto Ramos de Loreto y Genaro Miñán de Tumbes, y también 5 presidentes de clubes de la Liga 1 y la Liga 2, incluyendo al presidente de este torneo, Arturo Sánchez. O sea, ya dime tú que realmente pintaban esas personas, esos directivos, en pleno proceso de repechaje. Bueno, no queda mucho más que agregar ahorita mismo, sino que
Como mencionamos, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Puedo ser bastante cansador, cansino con esto, pero finalmente es importante mencionarlo. Y si la prensa manipula, está a favor de ciertas personas en lo menos importante, o sea, imagínense lo que hacen finalmente para cosas mucho más graves, como es la política y la economía y tal. Por eso hay que tener bastante cuidado al momento de estas cosas, ¿no? Al momento de votar. Ahorita se acercan las elecciones municipales y tal. Pero no solo eso, sino hay que ver bien a quiénes se favorecen, a quién la prensa está favoreciendo y por qué razón. La cuestión es ver todo, como dije, leer bien los titulares, ver bien cuál es la intención de la foto que se pone, ver bien la redacción de los artículos también, como dije. La mayoría suele ser información con parte de opinión, pero justamente lo que tiene que ver con la Federación Peruana de Fútbol u otros temas solamente es información, solamente ahí. Pero cuando está Alianza Lima, entra bastante opinión en el momento de la redacción, y eso preocupa. Como dije, eso también entra en cualquier otro ámbito de nuestra vida, lamentablemente, en cuanto lo es a la prensa, a la manipulación de información, al favorecimiento de ciertos poderes también. Y hay que tener bastante cuidado con eso. Como si se hace en el fútbol, si hace en el fútbol, que es algo tan sin importancia realmente, ¿qué cosas no hacen para cosas mucho más graves? Y la FPF, que tiene esta actitud matonesca, después del fracaso que ha tenido, que después de tanto tiempo no se han ponido las pilas para la reorganización, la reestructuración, y que recién después de la eliminación de la no clasificación al mundial se pongan las pilas, preocupa bastante. Y el que no le preocupe, que está cieguito, la verdad, ¿no? O sea, hay que hacerse ver si realmente no te preocupa esto. Bueno, eso ha sido todo. De ahí iré ampliando conforme salga más información durante estos días. Bueno, esto ha sido todo por ahora en este pequeño espacio que se llama Tackle Sports. Hasta la próxima. Es arte, es pieza de museo, es espectáculo puro. ¡Qué jugada del 10!